Fueron momentos de caos, pánico y un recordatorio de la violencia que tristemente se está volviendo cotidiana, casi rutina. La tragedia a la que nos referimos sucedió hace una semana y tú estuviste allí. Efectivamente, Félix. Gilroy es una apacible comunidad agrícola en el norte de California, donde el domingo pasado un hombre armado con un rifle de asalto entró disparando al popular Festival Comunitario del Ajo. Yo viajé allá y conversé con la familia de Keila Salazar sobre el terror que vivieron en el festival. Cerca de las 5:40 de la tarde del domingo, luego de 3 días de música y diversión familiar, el Festival del Ajo estaba a punto de cerrar sus puertas. Era la primera vez que Lorena Pimentel y su familia, residentes de San José, asistían. Todos los años siempre decían en la radio que era bonito, miraba todo eso, entonces yo dije, vamos a ver que ese festival. Mientras disfrutaban en el área de los puestos de comida, vieron algo que les perturbó. Miramos ese señor se tiró de la banqueta, saltó y tenía un chaleco. Lo que siguió fue confusión y caos cuando ráfagas de disparos interrumpieron la celebración. Yo lo miré, entonces yo le dije a mi familia, tenemos que movernos de aquí, salirnos de aquí, movamos, y nos salimos todos, nos movimos. Lorena es madre de 3 niñas. Su hija mayor, Keila, no respondió de inmediato a sus órdenes de alejarse. Mi hija, como eso tiene autismo, es una niña especial, se puso especial, entonces se tapó los oídos. Entonces yo agarré y le dije, hija, vente conmigo. No quiso, se agarró a mi suegra de la mano como tiene bastón. Keila trataba de salvar a la señora mientras el atacante, con un rifle de asalto AK-47, disparaba sin control. Yo miré cuando él agarró y al niño de 6 años le disparó, a Steven le agarró y le hizo al gatillo así, pum, 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 así le hizo. A quemarropa, le tiró así en la cara. Lorena se refiere a Steven Romero, también de San José, que estaba a punto de entrar a primer grado. Ella asegura que el pistolero traía intenciones muy claras y gritaba amenazas. Voy a matar a todos. Así decía. Así hizo. Y mató a mató al otro niño, mató a 3. Así, hasta él quería matar a niños, no quería matar a adultos, quería matar a niños, solamente a niños. ¿Por qué porque él saltó del FEN y fue al brincolín, donde estaban los niños. En medio del caos, Lorena perdió de vista a Keila y se escondió con sus otras 2 hijas en una tienda de campaña. Yo rezaba que mi hija esté bien, por favor, Dios mío. Su esposo rehusó esconderse. Y mi esposo agarraba y decía, no, Lorena, yo me voy a quedar acá, tu hija va a estar bien, no te preocupes, quédate acá con las niñas. Él vio más que yo, él estaba ahí cuando él disparó otra vez el gatillo, la bala pasó así pasó la bala, le arrasó la bala. 1 minuto después, los disparos cesaron. Cuando yo regresé, ya mi hija estaba tirada. A Keila la habían alcanzado las balas. A la niña le disparó acá y otro le dio acá. Nosotros nos salvamos de milagro nos salvamos, porque se le trabó la pistola. Si no se le había trabado la pistola, nosotros nos habíamos muerto. Ellos estaban a escasos 20 pies del atacante. Llegó la policía y ahí en ese momento ya lo habían agarrado. En cuestión de 1 minuto, los oficiales abatieron al sospechoso, salvando muchas vidas. Posteriormente, las autoridades identificaron al asaltante como Santino William Ligon, de 19 años, quien vivía en esta casa a menos de 2 millas del lugar del crimen. También confirmaron que el rifle que utilizó lo compró legalmente en Nevada el 7 de julio. Antes de la masacre, Ligon, quien se identificaba como descendiente italiano e iraní, había publicado en su cuenta de Instagram lo que parecen ser comentarios supremacistas y contra las minorías. Ese domingo 28 de julio, 3 personas murieron y 15 resultaron heridas, algunas de gravedad. Alma Salazar, tía paterna de Keila, recuerda los momentos de desesperación que vivió ese día sin saber de los suyos. Yo estaba trabajando
y ver que publica mi cuñada que hubo un tiroteo. Dios, estábamos con la esperanza, mi Señor, que estuviera bien. Pero no fue así. Kayla falleció en la misma escena del crimen. Hoy la familia se refugia en casa, unidos por su dolor y sus recuerdos. Están devastados. Mi hermano, el padre amoroso con sus hijas. Ella era una niña tan buena, tan sana, tranquila. Me encanta la tecnología. Amante de los animales. Así también la recuerda su tío, Giordano Pimentel. Uno no espera que la persona más humilde, la más dulce, la más leal, la más pura, sea la que se vaya primero. Es algo increíble. Giordano y el resto de la familia, ahora que Kayla no está, encuentran consuelo cuidando a las mascotas de la niña, Lucky y Canela, así como también a su conejillo de indias. Ella quería un guinea pig. ¿Y los animales? Y su papá le dijo, bueno, sube tus calificaciones y ya veremos lo del guinea pig. Y demostró lo capaz que era cuando en poco tiempo fue capaz de subir todas sus calificaciones. Lorena acaba de salir del hospital donde estuvo internada por una crisis de nervios desde que falleció su hija. Las memorias de lo que vivió la persiguen. Yo lo tengo acá en mi mente, ese hombre. No puedo dormir porque yo pienso que en cualquier momento va a venir y me va a matar. ¿Su esposo cómo está? Él está muy mal. Necesita un especialista ahorita. Él se la pasa llorando. Kayla siempre estaba con él nos llevaba a todos lados. Como el pasado 15 de julio, cuando la familia celebró en grande el cumpleaños de las 3 niñas. Momentos felices que Lorena atesora en su corazón, así como el acto de heroísmo final de Kayla. Ella salvó a mi suegra, porque le iba a tocar a mi suegra porque estaba con el bastón, pero ella le salvó a mi suegra. La familia está deshecha, pero Lorena se aferra al consuelo de que su hija la acompaña. No tengo palabras, tengo un dolor profundo dentro de mí. Yo sé que ella está arriba y ella va a estar conmigo y tengo que salir adelante con esto. Tengo 2 niñas que me esperan acá.